Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, generando un auténtico torbellino de especulaciones y comentarios. Sí, amigos, vamos a hablar de esa pequeña tensión total que parece haberse desatado entre dos grandes nombres del espectáculo, Francesca Chillemi y Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de sorpresas, análisis y, por supuesto, nuestro toque habitual de intriga. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo, activen la campanita para no perderse nada, y abróchense los cinturones porque empezamos. Imaginen la escena, dos mujeres deslumbrantes, cada una reina en su propio universo de fama, de repente en el ojo del huracán por un comentario, una mirada, un detalle apenas perceptible que se magnifica hasta convertirse en noticia viral. Así es como el mundo del entretenimiento funciona, ¿verdad? Y en este caso particular, la chispa, el catalizador de toda esta efervescencia, parece haber sido una declaración, o más bien, una interpretación de algo que Francesca Chillemi dijo sobre Demet Özdemir. A primera vista podría parecer un simple intercambio entre colegas, pero la forma en que se ha desarrollado, la manera en que la información ha circulado, sugiere que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Para aquellos que quizás no estén tan al día, permíteme ponerlos en contexto. Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y sus interpretaciones en series que se han convertido en verdaderos fenómenos. Por otro lado, Francesca Chillemi, una belleza italiana, también ha labrado su propio camino en la actuación y es conocida por su elegancia y su presencia magnética. Ambas figuras públicas de renombre con legiones de seguidores que observan cada uno de sus movimientos. Y es precisamente esa atención, esa lupa gigante que el público tiene sobre ellas, la que puede transformar un detalle insignificante en un drama de proporciones épicas. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que dijo Francesca Chillemi? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los detalles específicos son un poco nebulosos, como suele ocurrir en estos casos, donde las palabras se filtran, se interpretan y a veces se exageran. Pero lo que parece haber ocurrido es que Francesca hizo un comentario que, desde ciertos ángulos, pudo haber sido percibido como algo ambiguo, o incluso, ligeramente crítico hacia Demet. Algunos rumores apuntan a que el comentario se dio en el marco de una comparación o una opinión sobre el estilo, la carrera, o quizás algún proyecto en el que ambas pudieran haber estado vinculadas de alguna manera, ya sea de forma directa o indirecta. La clave aquí es la interpretación. En el mundo digital de hoy, donde la comunicación es instantánea y a menudo descontextualizada, una simple frase puede tomar un significado completamente diferente del que el emisor pretendía. ¿Fue una crítica genuina? ¿Un malentendido? ¿O tal vez una estrategia deliberada para generar ruido mediático? Las posibilidades son tantas como seguidores tienen estas actrices. Lo cierto es que una vez que el comentario se hizo público, las redes sociales explotaron. Los fanáticos de Demet, por un lado, salieron en defensa de su ídolo, atacando a Francesca con una oleada de comentarios negativos y despectivos. Por otro lado, los seguidores de Francesca comenzaron a especular sobre las motivaciones detrás de sus palabras. Y es aquí donde entra nuestro trabajo, amigos, desentrañar un poco este misterio. Cuando decimos tensión total, no nos referimos necesariamente a un conflicto abierto y declarado. A menudo, esta tensión se manifiesta de formas mucho más sutiles pero igualmente impactantes. Puede ser una diferencia de opinión pública que se amplifica, una rivalidad implícita que el público detecta y sobre la que crea su propia narrativa, o incluso, una estrategia de marketing que consciente o inconscientemente genera polémica. Pensemos en las dinámicas del mundo del entretenimiento. A veces, la competencia entre artistas es feroz. Si bien muchas veces hay un compañerismo genuino, también existe la presión por destacar, por ser el centro de atención. En este sentido, el comentario de Francesca, intencional o no, sirvió para poner tanto a ella como a Demet en el foco, cada una desde su perspectiva. Para Demet, fue una prueba de lealtad para sus seguidores, quienes se movilizaron para protegerla. Para Francesca, fue una forma de hacerse notar, de generar conversación alrededor de su nombre. Analicemos la naturaleza del comentario en sí. Si se trataba de una comparación de estilos, por ejemplo, es fácil entender cómo podría interpretarse como una crítica. Si Demet es conocida por un estilo más audaz y experimental, y Francesca por uno más clásico y elegante, una opinión que Favo.
red K1 sobre el otro podría ser vista como despectiva por los admiradores del estilo criticado. De manera similar, si el comentario se refirió a la trayectoria profesional, a premios o a roles, las comparaciones son inevitablemente delicadas y, si no se manejan con cuidado, pueden generar fricciones. Es importante recordar que estas son figuras públicas y sus palabras, por pequeñas que parezcan, tienen un peso considerable. La forma en que un comentario es recibido depende de muchos factores: el contexto en el que se dijo, el tono de voz, la relación previa entre las personas involucradas y, por supuesto, las expectativas del público. En el caso de Francesca y Demet, ambas tienen una base de seguidores muy apasionada. Estas bases de fans a menudo se ven a sí mismas como guardianas de la imagen de sus ídolos, y están listas para defenderlos ante cualquier atisbo de crítica o ataque. Ahora, consideremos la posibilidad de que no haya habido una intención maliciosa por parte de Francesca. Quizás simplemente estaba expresando una opinión honesta, sin darse cuenta del impacto que podría tener en la opinión pública o en los seguidores de Demet. En ocasiones, las celebridades, acostumbradas a un cierto nivel de libertad para expresarse, pueden olvidar que sus palabras son analizadas con lupa por millones de personas. Un simple desliz, una frase dicha en un momento de descuido, puede desencadenar una tormenta perfecta. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo reaccionó ella directamente? Hasta donde se sabe y se ha filtrado a la prensa, Demet ha mantenido una postura de discreción. Esto en sí mismo puede ser interpretado de diversas maneras. Algunos dirán que su silencio es una señal de madurez y profesionalismo, evitando caer en provocaciones. Otros podrían interpretarlo como una forma de dar la razón implícitamente a quienes la defienden, dejando que la controversia se disipe sin alimentarla. Y aún otros, más suspicaces, podrían ver su silencio como una forma de mantener el misterio, de permitir que la narrativa continúe creciendo sin su intervención directa. Lo que sí está claro es que este incidente ha añadido una capa de intriga a la percepción pública de ambas actrices. Para los fanáticos se ha convertido en un tema de debate apasionado, una especie de equipo Francesca contra equipo Demet. Y para los observadores más neutrales, es un fascinante caso de estudio sobre cómo la comunicación en la era digital puede crear dramas y narrativas que trascienden la realidad. Además, este tipo de situaciones a menudo se ven exacerbadas por los medios de comunicación y las redes sociales. Los titulares sensacionalistas, las noticias fragmentadas y la viralización de comentarios fuera de contexto son ingredientes clave en la receta del escándalo. Lo que pudo haber sido una conversación privada o una declaración informal, se transforma en una noticia de portada, y la presión mediática puede ser inmensa, obligando a las partes involucradas a tomar posturas que quizás no hubieran adoptado de otra manera. Podríamos incluso especular si detrás de esta tensión hay algún tipo de estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, la controversia a menudo genera visibilidad. Si una de las partes buscaba aumentar su perfil o el de un proyecto, generar un poco de polémica puede ser una táctica arriesgada pero efectiva. Sin embargo, es crucial subrayar que esto es pura especulación, ya que no tenemos pruebas concretas para afirmar algo así. Lo que sí es innegable es que el comentario de Francesca Chillemi sobre Demet Özdemir ha logrado exactamente eso, generar una cantidad masiva de conversación y atención. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la comunicación cuidadosa, especialmente para figuras públicas. Cada palabra cuenta y el contexto lo es todo. Segundo, la fuerza de las comunidades de fans en línea, capaces de movilizarse y defender a sus ídolos. Y tercero, la forma en que las redes sociales pueden amplificar incluso los incidentes más pequeños hasta convertirlos en eventos de gran magnitud. Más allá de la controversia específica, este episodio nos invita a reflexionar sobre la relación entre las celebridades y su público. Vivimos en una era en la que la distancia entre las estrellas y sus seguidores se ha reducido drásticamente, pero a la vez, la exigencia de perfección y la susceptibilidad a las críticas han aumentado. Los fanáticos sienten una conexión personal con sus ídolos, y cualquier cosa que amenace esa conexión, como un comentario percibido como negativo, puede generar una reacción emocional intensa. En resumen, la tensión total generada por el comentario de Francesca Chillemi sobre Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo una simple declaración, en el contexto adecuado y amplificada por las redes sociales y la atención mediática, puede encender un debate, movilizar a las bases de fans y crear una narrativa compleja que va mucho más allá de las palabras originales. Ya sea un malentendido, una diferencia de opinión, o algo más,
lo que es innegable es el impacto que ha tenido en la conversación pública y en la percepción de estas dos talentosas actrices. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante por el intrincado mundo de las celebridades, las redes sociales y las interpretaciones que creamos. Hemos explorado las posibles causas y consecuencias de este comentado cruce, manteniendo siempre nuestro espíritu de curiosidad y análisis. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que hubo una intención detrás del comentario de Francesca? ¿Cómo creen que Demet debería reaccionar? Dejen sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.